al capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 8. Y quiero invitarle para que vaya al verso 22. A pesar de que allá está hasta el verso 23, pero voy a permitirme en esta noche leer algunos versos más. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Lucas 8, 22 en adelante. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento, a las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Si hay algo que me encanta de las Sagradas Escrituras, es la integridad que ella tiene para contar las historias sin hacer arreglos de imagen a nadie en particular. Eso me encanta de la palabra de Dios. La palabra de Dios no hace publicidad de imagen con ninguno de sus protagonistas. Habla de las virtudes de ellos y habla de sus defectos. Habla de las cosas que alcanzaron y habla de las cosas que no pudieron alcanzar. Habla de las veces que lograron alcanzar triunfos y habla de las veces que sufrieron derrotas. La Biblia es un libro que, por el solo hecho de hablar de manera tan íntegra, tan honesta, de todos y cada uno de sus protagonistas, si alguien fuese ateo, el solo hecho de leer las Escrituras le hará entender que ha leído por primera vez, aunque fuera, un libro de mucha integridad. Y desde luego las historias bíblicas del Nuevo Testamento tienen lo que se conoce como parénesis, es decir, enseñanzas para la vida. Algunas de las enseñanzas de la Biblia tienen que ver con la trascendencia, tienen que ver con el más allá, tienen que ver con lo que denominamos cielo nuevo y tierra nueva. Tienen que ver con ese día glorioso, como se decía ahorita en la hipnodia, con ese día glorioso cuando el cielo se abra y aparezca Jesucristo.
Pero no toda la enseñanza de la Biblia tiene que ver con trascendencia. Hay también enseñanza de la Biblia que tiene que ver con el peregrinar de día a día. Tiene que ver con enseñanzas que competen al día de hoy y que probablemente también nos van a vincular con el día de mañana. Y desde luego, cuando uno mira ese cuadro de las Escrituras, uno descubre que las Sagradas Escrituras plantean enseñanzas de un Cristo resucitado, que es el fundamento de nuestra fe, pero también presenta la Sagrada Escritura el mensaje de un Cristo maestro, de un Cristo que nos enseña reglas para vivir la vida. Y ningún cristiano puede subestimar una cosa para amar a la otra. Si bien es cierto, los cristianos debemos amar la enseñanza de la trascendencia espiritual, también necesitamos amar la enseñanza para el buen vivir en nuestro peregrinar. Y ambas enseñanzas las provee precisamente las Sagradas Escrituras. La historia que leímos plantea tres propósitos extraordinarios en la mente del autor. Desde luego, responde a su tiempo y trata de dejar meridianamente claro lo que en su tiempo se trataba de imponer con respecto a la vida de Jesús y a su ministerio. Había un movimiento en el primer siglo de la Iglesia, un movimiento que negaba la divinidad de Jesús, pero negaba la divinidad de Jesús para afirmar su humanidad. Y desde luego, en ocasiones, este movimiento decía: si es divino, no es humano, y si es humano, no es divino. Era la forma como ellos entonces procuraban restarle a la dimensión de la fe de la iglesia primitiva. Esta historia está escrita para demostrar la divinidad de Jesús como Dios y como creador. Imagínense, habla con el viento, habla con el agua. Es decir, participó juntamente con el Padre de la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y ahora queda meridianamente demostrado que Él le puede hablar al viento y le puede hablar al agua, y ambos, el viento y el agua, le obedecen. Pero por el otro lado también demuestra su humanidad, la humanidad de un Jesús que, si bien es cierto, habla con la naturaleza y la naturaleza conoce su lenguaje, de vez en cuando se echa su siestecita, se acuesta a dormir. Y desde luego, para aquel momento, el plantear ambas verdades era fundamental para la iglesia, porque en Jesucristo se proyecta precisamente su perfecta divinidad y también se presenta su humanidad. Ahora, cuando uno mira la intención que esto pudiera tener para nosotros, que no tenemos problemas con el gnosticismo, ¿qué nos quiere revelar esta historia? Esta historia demuestra una invitación a los discípulos para navegar mar adentro y llegar a la otra orilla. Y esto hay que verlo en su profunda implicación, porque a fin de cuentas el que invita es Dios. Y la Biblia dice que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que Él es galardonador
de los que le buscan. Si Dios te invita de aquí a la luna, ¿qué es lo propio que como cristiano tú puedas pensar? Si Dios te invita a ir a la luna, ¿crees tú que podrás llegar a la luna? Si te invita a Marte, a Júpiter, a Venus, si Dios te dice, mira, mañana vamos a dar un viaje intergaláctico, ¿crees tú que eso pudiera ser una realidad si es Dios el que te invita? Pues esta historia presenta una trascendencia importante para nosotros, porque aquí el que está invitando a cruzar al otro lado del lago es precisamente el que tiene el poder para hablar con el mar, el que tiene el poder para hablar con las aguas, el que tiene el poder para hablar con los vientos, y ha acabado de decirle a sus discípulos, vamos a cruzar ¿hasta dónde? Hasta el otro lado. Y si él dijo vamos a llegar hasta el otro lado, lo que debe existir en la psiquis de los discípulos es la certeza de que si es hasta el otro lado, no puede ser en medio del lago. No puede ser para negarse. No puede ser para ahogarse. Si él invitó para que llegaran hasta el otro lado, evidentemente puede haber tormentas, porque él no invita y con su invitación dice, están excluidos los problemas. Con su invitación él no dice, están excluidas las dificultades. En su invitación él no dice, no vas a pasar malos ratos. No. De hecho, si alguien habló con integridad a los discípulos fue Jesús, cuando les dijo, mira, en el mundo tú vas a pasar dolores de cabeza, en el mundo vas a pasar sufrimientos, en el mundo vas a pasar enfermedad, en el mundo vas a pasar dolor. Lo dijo con integridad. Es decir, cuando él dice, vamos a llegar hasta el otro lado, eso quiere decir que vamos a llegar. Lo que no puedes pensar es que como resultado de los problemas, como resultado de las crisis, como resultado de la adversidad para llegar al otro lado, pienses que te vas a quedar a mitad del camino. Si él dijo que vas a llegar, esa es la consigna. Él dijo que voy a llegar, yo voy a llegar. Aunque sea arrastra, voy a llegar. Si él dijo que yo llego hasta el final, yo llego hasta el final. La invitación de Dios es clara. La invitación de Dios es perfecta. Él no nos invita mera y sencillamente como un proceso de manipulación o de acto entusiasta. Él nos invita porque llana y sencillamente Él sabe que nosotros podemos llegar juntamente con Él. Ahora, ¿qué va a pasar con los ventanales a mitad del lago? ¿Qué va a pasar con las tormentas a mitad del lago? ¿Qué va a pasar con la adversidad a mitad del lago? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Yo me he topado con gente que casi me ha hecho pensar que si la vida cristiana iba a ser así de difícil como le está haciendo a ellos, mejor era haberse quedado en la inercia. Mejor era no haberse aventurado a nada. Porque hay quienes se hacen de la idea que las garantías de triunfos en Dios están ausentes de problemas. Y yo me he topado con cristianos que dicen, mira, cuando Dios llama, muchachos, no hay problema, todo eso va derechito, como en una autopista, sin luces, sin semáforos, sin pares, sin ceder el paso. Tú vas ahí. Óyeme,
Yo no sé de dónde se sacaron ese cuento. Yo no sé quién se inventó esa tontería. Realmente eso no es cierto. Y si usted no me lo cree a mí, pregúntele a Jesús. ¿Era voluntad del Padre que Jesús viniera a la existencia? Y le fue bien su llegada. Y fue todo un éxito la bienvenida que le dieron. Y le abrieron las puertas de par en par para recibirlo. No, queridos. En la experiencia de los logros y de los triunfos de la fe, hace falta considerar el esfuerzo, hace falta considerar el sacrificio. Es necesario entender las lágrimas, es necesario entender el dolor. En la inercia y en el conformismo, nadie puede vivir experiencias gloriosas y profundas en Dios. ¿Quieres tener testimonios gloriosos? ¿Quieres hablar de provisión de Dios extraordinaria? ¿Quieres contar historias sobrenaturales de Dios en ti? Arriésgate a ir hasta el otro lado. Hace un tiempo atrás me encontré con un amigo. Cuando le conocí era conserje, joven. Hace unas semanas atrás me lo encontré y me abrazó. Me llevó a un lugar que me tenía que llevar porque el carro se me dañó y me dijo, vente que yo te llevo, vamos a llevarte a comprar esa pieza. Y me llevó al lugar. Y en el camino le pregunto, oye, ¿y qué estás haciendo? Me dice, gracias a ti ya estoy para que me nombren principal de escuela. Y yo, muchacho, gracias a mí no, gracias al Señor. Y gracias a ti. Me dice, bueno, tú fuiste el instrumento que Dios usó. Yo le dije, ¿cómo que yo fui el instrumento? Y dice, ¿tú te acuerdas la vez aquella cuando yo trabajaba en la empresa tal, que yo era el conserje de la empresa, que tú te me acercaste y me cuestionaste cómo es posible? Y yo te dije que yo quería tener la vida suave, que yo quería pasar la vida tranquilo, que yo no quería desesperarme mucho, que yo lo que me conformaba era con un par de pesos. Y tú me reprendiste, y tú me exhortaste, y tú creaste conciencia en mí, y cada vez que me veía me volvías de nuevo a preguntar, ¿qué estás haciendo? Pues sabes, fue como resultado de aquello que yo determiné no quedarme en la inercia. Óyeme, la pasé difícil, porque empezar de cero no era fácil, pero fíjate que ya estoy en espera que me den un nombramiento como principal de escuela. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado del lago, ten la certeza que Él te va a llevar justo hasta donde te dijo. Pero tienes que montarte en la barca. Y una vez te montes en la barca, tienes que saber con perfecta claridad que la travesía tiene riesgos. Y tal vez lo que no te va a gustar en esta noche es lo que esta historia dice. Tan pronto Jesús se montó en la barca con sus discípulos, los invitó. Vengan conmigo, vamos al otro lado. Se montaron los 12 con él en la barca. Y tan pronto él se montó en la barca con sus discípulos, inmediatamente Jesús se acostó a dormir. Y no solamente se acostó a dormir,
se quedó profundamente dormido justo en el momento en que había una gran tormenta. Y eso es lo que tal vez a muchos cristianos no les gusta de la historia. Que Jesús se le acueste a dormir. Cuando empieza la tormenta de la vida. Que Jesús se le acueste a dormir cuando empiezan los vendavales y cuando comienzan a soplar los vientos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Nos llega la tormenta, nos llega la adversidad, nos llega la crisis y en lo primero que pensamos es que Jesús se ha puesto ¿a qué? A dormir. ¿A cuánto se les ha dormido Jesús en la barca? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ah? Vamos con esto, esa es la gran verdad. ¿Cuántas peleas no hemos tenido con Él? Porque se nos pone a dormir en la barca. Oiga, la gran pregunta es, ¿y acaso Él no tiene derecho a dormir? No es a usted nada más que Él se le duerme. Se me ha dormido a mí. Y se le ha dormido a todos. Siempre habrá un momento en la vida, en la barca de tu familia, en la barca de tu matrimonio, en la barca de tu negocio, en la barca de tu economía, en la barca de lo que tú representas. Siempre habrá un momento en que Jesús se pondrá a dormir. Y el problema no es que Él se acueste a dormir. El problema es cómo vamos a reaccionar en su sueño. Note bien, note bien. Cuando empezó la tormenta, inmediatamente los discípulos lo despertaron regañándolo. Esa es la segunda parte de nuestra historia. Oiga, al soberano, a nosotros se nos ocurre muchas veces regañarnos. ¡Qué insolencia! ¡Qué falta de respeto! Yo, el humano, el imperfecto, el limitado, llamándole la atención a Dios porque no resolvió el problema como yo quería que lo resolviera, porque no intervino en el momento en que yo quería que interviniera, porque no hizo lo que yo esperaba que se pudiera hacer. En estos días pasados un pastor amigo me llamaba y me hablaba de una joven a la que él estaba atendiendo y la muchacha le dice: mire pastor, yo le voy a decir con toda honestidad, yo antes le cantaba coritos al Señor, pero llevo ya 2 semanas que estoy tan enfogonada con Él que ni le canto. No le oro tampoco. Y el pastor me llamó para contarme la historia riéndose. Me dice: mira qué dato interesante, ni le quiere cantar, ni le quiere orar. Por lo menos lo reconoce. Por lo menos no lo ha ignorado. El problema es que llana y sencillamente esta historia nos plantea a nosotros una gran verdad. Porque cuando los discípulos regañaron a Jesús, mira lo que le dijeron: Jesús, si no despiertas, es que no te interesamos. Porque eso es lo que pensamos nosotros. Cuando Él nos despierta, nosotros entendemos que nos ha cerrado la cortina, que ha dejado de tener interés por nosotros, que se ha olvidado, que ha olvidado nuestra necesidad, que nos ha dado la espalda. Y allí están los discípulos diciendo: Jesús, si tú no despiertas, es que no te interesamos, por favor despiértate. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende de esta historia? Lo que me sorprende de esta historia es que cuando esto acontece, ya los discípulos habían tomado con Jesús varios cursos
de vida práctica. Vamos a ver cómo estamos nosotros en esos cursos. ¿Cuántos cursos tú has tomado? Porque hay gente que cuando yo me dice, yo llevo 40 años en el Evangelio. Pues, oye, se supone que en 40 años, con 4 años nada más en la universidad tienes un bachillerato. Con 40 años, ¿qué tú quieras en la vida cristiana? ¿Ah? Yo me tomo con cristiano. No, yo para la gloria y la obra del Señor, yo llevo 50 años en el Evangelio. Están tan cruditos. ¿Verdad? Y pues, con 50 años, una persona con 50 años en la universidad ya dejó de llamarse estudiante, ya es lector. Ya es un catedrático. ¿No le parece a usted? Pues vamos a ver cuántas lecciones de vida cristiana no hemos tomado con Jesús. ¿Y cómo estamos manejando esas lecciones? Ya para este tiempo los discípulos tenían bastante tiempo con Jesús y de seguro ya habían tomado varios cursos con Él. Entre ellos el curso de confianza. Porque déjeme decirle algo, el primer curso que le dan a los discípulos de Jesús es el de confianza. ¿Y qué es el curso de confianza en el Señor? Entender, óyeme, la verdad que yo estoy en una situación bien difícil, pero en el curso de confianza, el hombre y la mujer que ha tomado el curso dirá, mi Dios pues suplirá según su abundante riqueza en gloria. El que ha tomado el curso de confianza puede vivir la experiencia del dolor y del problema, puede vivir la presión del tiempo económico, puede vivir las circunstancias adversas de la vida, pero habiendo tomado el curso de confianza, sabe lo que va a entender, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La confianza en Dios. Escuche bien, a mí me encantaría que usted se grabe esto. La confianza en Dios no es para evitar crisis en la vida. La confianza en Dios es para actuar creyéndole a Dios a pesar de la crisis. ¿Usted lo entendió? ¿Lo podrá asimilar? ¿Lo podrás vivir? O sea, yo no tengo confianza en Dios meramente para evitar problemas. No. Es para vivir inmerso en problemas, sabiendo que Él tiene cuidado de mí. Eso es lo que es particularmente importante. Claro, con aquellos gritos, con aquel pánico de sus discípulos, Jesús de inmediato despierta. Y una vez despierta, reprende al mar, reprende a los vientos. Y cuando Él ordena, los vientos se enmudecen, el mar se aquieta, se hace bonanza. Pero una vez se hace bonanza en la naturaleza, Jesús entonces levanta la tormenta en sus discípulos. Ustedes son personas de muy poca fe. Porque, querido, ¿dónde es que se demuestra la fe? ¿Dónde tú demuestras tu fe? En la ausencia de problemas, ¿qué fe tienes que demostrar tú en la ausencia de problemas? Cuando tú estás sano, ¿qué fe tienes que demostrar cuando estás sano? Cuando la economía produce lo suficiente para cubrir todos tus gastos, ¿qué fe tienes que demostrar en eso? La fe se demuestra precisamente cuando la adversidad ruge en nuestro entorno, cuando el problema asoma a nuestro escenario de vida.
Son muchas las lecciones que esta historia nos brinda. Claro que sí, son muchas. Pero yo me quiero circunscribir a esta. El derecho que tiene un Dios soberano a acostarse a dormir en mi barca. Y en la suya también. Porque yo no puedo entender el concepto de un Dios soberano a quien yo regaño si se acostó a dormir. Si es soberano, es que es soberano. Y el jíbaro nuestro en su diccionario dice que un soberano es uno que tiene la capacidad para hacer lo que le dé la gana. ¿Y cómo es posible que él sea soberano y empiece a dar cabezazo y usted le diga, ten cuidado, no te puedes dormir? ¿Qué soberano sería ese? Si es soberano, él puede dormir. Y a lo mejor habrá alguien que dice, eso a mí no me gusta, me escucha hasta el final, no te vayas todavía, quédate. Pero en la barca tuya él tiene derecho a dormir. En la barca tuya él tiene derecho a acostarse. En la barca tuya él tiene derecho a tomar su siesta. Él es soberano. Por lo tanto, cuando se nos invita a considerar la lección de Lucas capítulo 8, se nos invita a entender que existen riesgos que debemos afrontar cuando estamos en la embarcación. Y se nos invita a entender que tú no resuelves absolutamente nada peleando porque Dios se ha dormido. ¿Te has pasado todo este tiempo peleando con Dios porque no lo entiendes? Dime qué has resuelto. ¿Te has pasado todo este tiempo peleando con Dios porque no entiendes el porqué de tu problema? Dime, ¿en qué te ha beneficiado? Pensar que Jesús está durmiendo en nuestra tormenta no resuelve nuestros problemas. Por el contrario, cuidado, que tu pánico frente a Dios puede resultar insolente. ¿Cuántas veces nuestra actitud frente al Eterno no se convierte en una de insolencia? Porque llana y sencillamente no podemos desarrollar en medio de la adversidad la confianza que necesitamos tener en Él. David Colón me envió en estos días un mensajito interesantísimo por demás, la historia de un niño en el estado de la Florida que salió corriendo de la cocina de su casa, abrió la puerta y corrió hasta el lago y se tiró al lago a nadar. Y mientras estaba nadando en el lago, su mamá entonces salió y cuando salió observó que a la distancia venía un cocodrilo. Empezó a gritarle al niño, el niño empezó a nadar en dirección hacia su mamá y su madre logró agarrarlo por los brazos y el cocodrilo logró agarrar al niño por las piernas. Y allí se desató una batalla entre la madre y el cocodrilo pretendiendo arrebatarle aquella criaturita a su madre, y su madre luchando para no dejársela arrebatar de aquel cocodrilo. A los gritos del niño y de la mujer, una persona que estaba cerca del lugar corrió, sacó su arma, desenfundó el arma, disparó contra el cocodrilo y lo mató. Llevaron al niño al hospital, sus piernas quedaron totalmente desgastadas. Poco a poco fue trabajándose con él hasta que finalmente pudo caminar. Pero cuando la prensa llegó al hospital, la gente de la prensa empezó a mirar nada más que a sus pies, y miraban nada más que a sus pies, y miraban nada más que a sus pies. Y él dijo, no miren tantos mis pies, miren mis manos, las heridas que tengo en mis manos. Y cuando él se quitó la sabanita para enseñarle las manos, las
uñas de mamá estaban todavía enterradas en sus brazos. Dice, las de los pies me las hizo el cocodrilo, la de las manos me las hizo mamá para no dejar que el cocodrilo me matara. En la experiencia de la vida cristiana, nosotros necesitamos tener cuidado que nuestro comportamiento de vida no sea uno insolente frente a un Dios soberano. Y tal vez usted dirá, pero pastor, es que usted no entiende por lo que yo estoy pasando. Tal vez yo no entienda, pero Él entiende. Gloria a Dios. Es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Sí, yo no, pero Él sí. Alaba. ¿Qué otra cosa nos plantea esta historia en términos de importancia? Óigame bien. Toda mi vida yo he predicado sobre la importancia de la presencia de Dios. Yo soy un fiel creyente de la presencia eterna y permanente de Dios. Pero hay algo de mucha trascendencia que yo quiero compartirles a ustedes en esta noche. Y es que no solo podemos conformarnos con su presencia, debemos asimilar las lecciones de fe que Él nos ha dado en su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estaba Jesús en la barca o no estaba? Estaba. ¿Dormido, despierto? Estaba. Es decir, si vamos a medir en la barca la presencia de Jesús, su presencia estaba. Ahora, ¿por qué Jesús les dice a ellos, gente de poca fe? ¿Lo ha considerado? ¿Sabe lo que Jesús esperaba? Que ellos aplicaran las lecciones que ya Él les había dado. Óyeme, con 2 años de lecciones, ya tenían que haber aplicado algo. Ya tenían que haber conocido algo. Jesús ya y sencillamente se acostó a dormir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús confiaba en ellos. Jesús confiaba que ellos habían aprendido lecciones. Jesús confiaba en ellos, que ellos podían tomar control de una crisis. Si ustedes pueden tomar control de la crisis, yo no tengo por qué estar despierto. Yo puedo acostarme a dormir sabiendo que ustedes tienen control de la crisis. Pero cuando Jesús es despertado, les dice a ellos, hombres de poca fe, porque descubre que nada de lo que Él les ha enseñado, ellos lo habían aprendido. Y hay gente que tiene un día de convertido repetido en 40 años, pero no ha aprendido nada. Y hay gente que tiene muchos años de convertido, pero están repitiendo el mismo año de su conversión. Es una repetición, pero a fin de cuentas no hemos aprendido absolutamente nada. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? De la misma manera que el cielo espera que tú confíes en Él, el cielo también confía en ti. Algo han aprendido. Algo tiene que haberse quedado en la instrucción. ¿Qué era lo más fácil que ellos pudieron haber hecho? Jesús, quédate tranquilito, que de este problema me encargo yo. Pero
Pedro pudo haberse levantado y dice, dejen a Jesús quietecito ahí. Juan pudo haberse levantado, dejen a Jesús quietecito, que siga descansando ahí. Esto lo resolvemos nosotros. Cualquiera de ellos pudo haberse levantado y pudo haberle dicho al mar, enmudece, y al viento calla. Y como hay gente aquí que discute mucho, mentalmente dirá, sí, pero eso fue Jesús. Y la lección de vida cristiana que hemos aprendido, que dice que tú estás insertado en el cuerpo de Cristo. Y la lección de vida cristiana que dice que cosas más grandes que las que Él hizo. ¿Cómo es la cosa? Vosotros las haréis en mi nombre. ¿Y dónde están esas experiencias de vida que deben acompañarnos a nosotros para enfrentar las crisis con perfecta seguridad? Mire, déjeme decirle algo. Hay gente que cuando Jesús no aparece en medio de su crisis, entonces buscan al pastor, al evangelista, al misionero, buscan a alguien, pero ellos no bregan con el problema. Le piden la oración a todo el mundo, pero ellos no enfrentan la situación de la crisis. Y esta es una lección que nos invita a entender que si bien es cierto su presencia es importante, más son sus lecciones de fe las que van a ayudarnos a nosotros a enfrentar las tormentas de la vida. Mire qué interesante, querido. Un maestro en la escuela de Derecho capacita al estudiante para hacerlo abogado. Cuando el estudiante se hace abogado o abogada y monta su bufete, no se lleva al maestro, se lleva solo ¿qué? Lo que aprendió de él. Un cirujano estudiando cirugía puede tener al attending que le acompaña, al que le da las instrucciones, al que le enseña las técnicas, al que le plantea cómo manejar cada caso. Pero cuando él termina y se hace cirujano en su subespecialidad, óigame, puede poner un letrero que diga médico cirujano. No se lleva su attending, pero se lleva ¿qué? Lo que le enseñó. Lo mismo sucede en el campo de la ingeniería, lo mismo sucede en el campo de la arquitectura y lo mismo sucede en la plomería y en la albañilería. Es decir, usted no se lleva a su maestro, usted se lleva lo que aprendió. ¿Y sabe cuál es la dificultad que muchas veces tenemos? Que queremos que esté con nosotros el maestro y no practicamos lo que nos enseñó. Sería frustrante para un profesor de derecho, después que ha graduado a su estudiante, tener que estar asistiéndole en cada caso en su propio bufete. Sería frustrante para un especialista en cirugía tener que estar tomando el teléfono cada rato porque el estudiante ya cirujano le diga, mira, estoy haciendo una operación, chico, y no sé si tengo que dar el tajo a la derecha o hacia la izquierda. Sería frustrante para ese cirujano. ¿A usted no le parece que a Jesús también le puede causar frustración? Que hay muchas cosas en el peregrinar de la vida en las que usted puede enfrentarse, con las que usted puede trabajar, con las que usted puede lidiar, con las que usted puede luchar, y ya sencillamente usted diga, no, yo estoy esperando que el maestro se despierte y resuelva el problema. Y él te va a decir,
poca fe. Procuremos no solo tener la presencia de Dios en nosotros, procuremos también utilizar lo que como maestro nos ha enseñado. Procuremos hacer lo que su palabra nos ha planteado. Procuremos sostenernos en la esperanza, en la confianza y en la seguridad. Procuremos entender ya y sencillamente, mire, si esto es sencillo de entender, Él fue el que nos invitó a llegar hasta la otra orilla. Y si Él nos invitó a llegar hasta la otra orilla, óyeme, Él no me va a dejar a mitad del lago, Él me va a llevar hasta la otra orilla. Y déjeme decirle, es preferible errar en la acción y no evitar errores en la inercia. Vivamos utilizando las lecciones del Maestro, de tal manera que en cualquier circunstancia podamos aplicar lo que Él nos ha enseñado. ¿Qué te enseñó Jesús? ¿Qué te enseñó Jesús? Con respecto al problema de tus hijos, aplícalo. ¿Qué te enseñó Jesús con respecto a los problemas económicos? Aplícalo. ¿Qué te enseñó Jesús con respecto a los problemas familiares? Aplícalo. ¿Qué te enseñó Jesús con respecto a los problemas del diario vivir? Aplícalo. Vivamos utilizando las lecciones del Maestro. No solamente recabemos insistentemente su presencia, porque cuando Él esté con nosotros como soberano en nuestra barca, tiene derecho a dormir. Y cuando se te duerma, lo que te está diciendo, ¿sabe qué es? Tengo confianza en ti. Mire, hay gente que conduce y yo me monto en el carro y me acuesto a dormir feliz de la vida. Hay otro que en una Valium me acuesto. ¿Por qué será? ¿Por qué será que con alguna gente yo me puedo montar en su carro y de inmediato me quito los zapatos? Porque esa es la señal de que yo voy a dormir. Yo me monto en un avión y lo primero que hago es quitarme los zapatos. Y el que está al lado mío no tiene que tener ningún problema. Me he asegurado que me puedo quitar los zapatos. Pero lo primero que hago, me quito los zapatos y tan pronto me quito los zapatos, 5 minutos después, yo me puedo acostar a dormir. ¿Pero por qué razón? Hay otros que en lugar de quitarme los zapatos me los aprieto más. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Sabe? Una vez yo andaba por Colombia con un misionero y me dijo, te voy a llevar a la ciudad de los guerrilleros, se llama Antioquia. Y yo le dije, ¿no es peligroso? Y me dijo, no, ¿qué va? Sin vergüenza, después a él lo secuestraron y lo tuvieron como 4 meses secuestrado y él diciendo que no era peligroso. Pero no, muchos de ellos son amigos míos y yo oro por ellos y demás. Pues vamos, no hay problema. Óigame, esa ciudad de Antioquia en Colombia, eso tiene una cuesta perpendicular. Y sabe lo que se le ocurría a mi amigo, conducía subiendo aquella cuesta por la izquierda. Y llegó un momento que le dije, detente un momentito que me siento mal.
Cuando se echó a la derecha, abrí la puerta del carro y le dije, si quieres, sigues tú, yo me quedo aquí. Pero Moisés, le dije, no, con esa forma que tú tienes de conducir, yo no voy a seguir caminando contigo. Pero Moisés, por favor, le dije, no, Moisés, esto es zona guerrillera, no me importa, prefiero morir en manos del guerrillero que morir en las manos tuyas, eres amigo mío. Pero Moisés, no me voy a montar en el carro. De la única manera que me monto es que me den la llave. Pero Moisés, chico, no me voy a montar. No me voy a montar. Dame la llave. Me dio la llave. Y le dije, si nosotros tenemos un accidente aquí, tú tienes gente de más que te cuide. Pero si yo tengo un accidente aquí en Colombia y me enyesan de pies y de manos, yo no tengo aquí quien me dé un vaso de agua, porque a lo mejor o tú estás en el otro lado de la cama o en la eternidad. Dame, yo conduzco mejor. ¿Por qué a él le quito la llave? Y a otro me acuesto a dormir para que siga conduciendo. ¿No se te ha ocurrido pensar que la razón por la que Jesús se te duerme en la embarcación es porque tiene confianza en ti? Tal vez te sientes tan frágil que dices, Dios, confianza en mí. Tengo oído que oiga. Si has aprendido las lecciones de Él, lo único que necesitas es ponerlas en práctica. La bienaventuranza es para aquellos que ponen en práctica lo que Jesús como maestro nos ha enseñado. Y una vez lo ponemos en práctica, querido, déjame decirlo de la manera más simple. Ocúpate de hacer lo posible. Y entonces lo imposible, déjaselo a Él. Aleluya. Que Dios te bendiga.